Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Introducción al Narcisismo. La docente que impartirá la presente sesión es Eve Marie Apfelberg, que es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en psicología con mención clínica infanto-juvenil en la Universidad de Chile. Tiene un postítulo especialista en psicodiagnóstico con técnicas proyectivas desde la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene experiencia en docencia universitaria en pregrado y posgrado en trastornos de personalidad, psicodiagnóstico clínico, psicoanálisis relacional. Cuenta con publicaciones en la revista Psicodiagnóstico de Rorschach y otras técnicas proyectivas y en la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach. También es investigadora sobre Rorschach. Es miembro del Colegio de Psicólogos de Chile, también es supervisora acreditada de la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos. Es psicóloga clínica acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos y es miembro de la International Society for the Research and Projective Methods. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Abordaje del Narcisismo desde el Psicodiagnóstico Proyectivo, que tendrá sus sesiones en vivo los días 14 y 15 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, psicólogos y psicólogas titulados o de último año de formación, y segundo, el sorteo se realizará solamente con personas que hayan participado de toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, buscando Adipados en mayúsculas. Y comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Eva María Feller para que inicie la exposición del día de hoy. Gracias, Catalina. Yo tengo una pregunta previa. ¿Cómo lo vamos a hacer con las preguntas de los participantes? ¿Podemos dejarlas para el final? Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Si hay algo muy urgente, bueno, al final si hay algo que no entendieron, volvemos atrás. Pero como somos tantos, me parece importante poder ordenarnos en eso. Ya. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Veo que hay muchos participantes. Les agradezco su presencia online y también le agradezco a Adipa por la posibilidad de dar esta presentación del seminario de hoy. Entonces vamos a partir. Espérense. Por supuesto que no está. Ya. A esta presentación le puse introducción al narcisismo. Intercalé la palabra psicodiagnóstico porque ese es nuestro tema, ¿cierto? Introducción al psicodiagnóstico del narcisismo, pero lo puse entre paréntesis, haciéndole un guiño a Freud, por supuesto, quien en 1915 publicó su artículo Introducción al narcisismo, que es la primera vez que él toma este tema en un escrito por sí mismo. Anteriormente ya lo había mencionado y lo sigue mencionando más adelante, pero este es el momento en que publica ese tema, y que es un tema que además, yo no sé cuánto se ubican ustedes en la teoría freudiana,
pero Freud tiene dos tópicas. La primera tópica, dos modelos de mente, digámoslo así. La primera tópica, el primer modelo, la mente es consciente, preconsciente e inconsciente. Y en la segunda tópica, la mente es yo, ello, superyo. Cambia la manera de considerar la mente. Estoy con eco. Ya, supongamos que no más. Les planteo esto porque este artículo es un artículo de transición, este escrito de Freud, en que ya se anuncia este segundo modelo que además del yo, el ello y el superyo, entra en el artículo del narcisismo el tema de las relaciones objetales, que es otro tema que vamos a ir viendo en este contexto. Les puse para iniciar, para inspirarnos, esta pintura sobre Narciso, que es de Caravaggio. Ahí tenemos a Narciso inclinado en el charco o en la poza de agua, embelesado con su propia imagen. Ahora, muchos de ustedes conocen el mito de Narciso, pero igual quisiera que lo recordáramos en una versión de la Elizabeth Rudinesco en este caso, porque no todas las versiones cuentan exactamente lo mismo. ¿Ya? Narciso era hijo del dios Céfiso y de la ninfa Liriope, que cuesta pronunciar. Era un joven de una belleza inigualable, una belleza física, que todo el mundo en el fondo se daba vuelta a mirarlo, las mujeres se enamoraban de él, ¿ya? Y él las rechazaba. Las ninfas, sobre todo, lo encontraban tremendamente atractivo. Y una de estas ninfas, la ninfa Eco, también moría de amor por él, entonces lo llamaba, le hablaba, pero Narciso no la escuchaba, la rechaza. A raíz de esto, Eco se enferma y le pide a la diosa Némesis que la vengue con Narciso. Entonces lo que hace la diosa es que en un partido de caza en el que participaba Narciso, viera una fuente de agua clara, ¿ya? En la cual al agacharse sobre esta agua clara vio su propio reflejo, ¿ya? Y quedó, y quedó embelesado con su propio reflejo. Hoy dejo de hablarles porque escucho una voz atrás y me distrae, así que les pido disculpas. Entonces quedó embelesado con su reflejo y él en el primer momento pensó que era otra persona, no se dio cuenta que era él mismo. Y lo que quiso fue darle un abrazo a esta persona tan maravillosa que él estaba viendo en el agua. Y ahí se dio cuenta de que era él mismo. Y de eso se desprende que el deseo que él tenía, que en lo concreto es de abrazar al otro, es un deseo imposible, porque se trataría de abrazarse a sí mismo, y en ese momento él se da cuenta que él se toma como objeto a sí mismo, ¿ya? Entonces trata de separarse de esta imagen y es tal su desesperación, es tal su frustración por este deseo imposible que se golpea a sí mismo hasta sangrar, ¿ya? Las náyades y las dríadas son sus hermanas, quienes lamentan mucho esta muerte, y ellas llevan a cremar el cuerpo, y en ese momento se dan cuenta que él se había transformado en una flor, que es el narciso.
Hay otras versiones que plantean que inmediatamente se transforma en flor al morirse, o que se muere y ahí aparece una flor, más que la transformación propiamente tal. Ahora, esos son los narcisos, yo me imagino que todos los conocen, pero no está de más recordarlo. Por lo menos una flor bellísima que anuncia la primavera. Así que, bueno, vamos a analizar entonces este mito de Narciso. Lo que hace Narciso es perder el yo. Él se pierde a sí mismo, ¿ya? Y que el otro no sea un objeto también aparece como una pérdida del yo. Él era de una belleza extraordinaria. Ahora, se plantea que hay varios engaños en este mito. La ninfa Eco lo engaña en el sentido de que lo confunde mucho con sus voces y con sus llamadas, y también el engaño está en esta imagen especular, porque él se engaña en términos de que cree que se trata de otra persona, ¿ya? Ahora, el mito refleja la parte perfecta y la parte extraordinaria de él, puesto en su belleza física, pero muestra lo impecable, ¿ya? Y estas características representan la grandiosidad. Pero en esta descripción de la perfección oculta la sombra, oculta el otro lado, la otra cara de la moneda o el lado B, como muchos dicen hoy en día, que es el deseo destructor de sí mismo, que son las partes imperfectas, ¿cierto? Pero también la agresión hacia sí mismo, y que muchas veces esta agresión conduce a una depresión. Pero también, y lo adelanto, en el suicidio está el deseo destructor de sí mismo, obviamente, pero hay un acto narcisístico también. El narcisismo es una característica que contribuye al suicidio y que está presente, ¿ya? Entonces, al reflejar solo la parte perfecta y extraordinaria, está negando su verdadero yo, ¿no? Hay un deseo de fusión. Cuando él quiere abrazar al otro, que finalmente es él, desea inconscientemente fusionarse, ser uno con el otro, digámoslo así. Y después está esta tendencia a la autoentrega, a la muerte, ¿cierto? O bien a la metamorfosis, considerando que la muerte sería esto de darse tantos golpes y la metamorfosis sería el transformarse en un narciso. Y todo este mito y todas estas características que yo les fui planteando respecto al mito son propias de un trastorno narcisista de la personalidad. ¿Cuáles son las características del trastorno narcisista de la personalidad según el DSM-5? Los narcisistas presentan un sentido grandioso de autoimportancia, exageran sus logros y sus capacidades, esperan ser reconocidos como superiores, a pesar de que no tienen los logros proporcionados o proporcionales. Entonces, por pequeños logros, ellos esperan una gran retribución. Están preocupados por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o bien amores imaginarios. Estoy pensando acá en un adolescente de 15 años que ya dice que él quiere, dice la mamá de él, y él lo repite después, la mamá dice, él quiere ser millonario. No, pero ya no se dice millonario, él quiere tener mucha plata. ¿Y para qué quiere tener mucha plata? Para comprarse lo que él quiere, para no tener que trabajar, para tener autos de lujo, etc.
Ya. Por otra parte, se creen especiales y únicos y que solo pueden relacionarse con personas o instituciones especiales y de alto estatus, ¿ya? No se relacionan con cualquiera. Siempre van como a los, pensando en relacionarse en una institución, siempre van hacia los cargos altos. Nunca se van a relacionar con un jefe de unidad, sino que inmediatamente van a ir a una subgerencia, a una gerencia general, etcétera, porque ellos son dignos de lo que él mismo es y se siente. Exigen una admiración excesiva, son pretenciosos, presentan expectativas irrazonables de pedir un trato especial y espera que éstas se cumplan automáticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden, sin ningún esfuerzo, esperan que estas expectativas se cumplan. No sé, yo volviendo al ejemplo anterior, yo quiero tener un auto de lujo, pero está esperando que el papá se lo regale cuando entre a la universidad, sin ningún esfuerzo, porque sí. ¿Ya? Por otra parte, son interpersonalmente explotadores, sacan provecho de los demás para llegar a sus propias metas. Carecen de empatía, no reconocen los sentimientos y las necesidades de los demás, frecuentemente envidian a los demás o cree que los demás lo envidian y presenta un alto sentido de sí mismo. Eso es el deseo. El narcisismo hoy en día es un tema fundamental. Vivimos una era del narcisismo que se empieza a imponer, yo diría que durante los años 80 a nivel mundial, no solamente acá en Chile. Cuando entran acá, estoy pensando en cuando entran todos los productos importados y las marcas, y todo tiene que ser de marca. Propio de este narcisismo actual es el individualismo. Cada uno de nosotros más o menos, pero, a ver, estoy hablando, soy buena para generalizar y exagerar, pero vivimos en un mundo individualista, vivimos en un mundo vanidoso, ¿ya? Donde se privilegia el goce solitario, se privilegia fundamentalmente la apariencia. Pensemos en la vigorexia, en estos hombres que hacen ejercicios de manera exagerada para tener músculos, para sacar unas calugas así estupendas y las chicas se den vuelta en la calle a mirarlas. Pero también pensemos en todas las mujeres que se hacen liposucciones, operaciones estéticas para quitarse o eliminar las arrugas, y que si uno las ve, esto parte muy tempranamente poniéndose el botox, ¿cierto? Para que no se le vea el omega. Pero si uno las ve a los, no sé, 40, 50 años o más, ya con varias operaciones en el cuerpo, la verdad es que se les nota tremendamente. Y se les transforma la cara y la mirada. Pero está muy en boga esto de embellecerse a través de la cirugía estética. También en estos tiempos se busca el prestigio, ¿ya? De manera muy importante. La riqueza, como ya lo mencionaba, y dentro de las características de las personas actuales prevalecen sentimientos de vacío, ¿ya? De falta de sentido y deseo de no envejecer, que claramente se relaciona con esto de la apariencia. Yo estoy echándole mucho carbón a las mujeres que se hacen la cirugía estética, pero también están los hombres que usan bisoñé y los hombres que se tiñen el pelo, y no sé si vieron, ya no me acuerdo en qué programa, entrevistaron a José Alfredo Fuentes, el Pollo Fuentes, y aparecía en su casa, adentro, pero con un jockey, que mi conclusión o mi interpretación subjetiva completamente
es que se estaba tapando la pelada. ¿Mm? Este meme me parece muy apropiado, pienso, me hago una selfie, lo subo para el Face y luego existo. ¿Mm? Esto para que hagan un trabajo reflexivo sobre sí mismos. ¿Mm? La pregunta es, ¿te vinculas con un narciso, con una narcisa? Ojo que voy a hablar mucho de los narcisos o el narciso, porque claramente, según las investigaciones, el trastorno de personalidad narcisista se da con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. ¿Mm? Puede que uno de nosotros tenga problemas de apego y tenga esta sensación con el narciso que anda permanentemente sobre cáscaras de huevo. O sea, hay una sensación respecto a qué puedo decir, qué no puedo decir, que no vaya a echar, no vaya a meter la pata, que no vaya a echar a perder las cosas. ¿Ya? También uno, en relación con un narciso, tiene problemas en la toma de decisiones por temor a que se enojen. Entonces, si hago esto, si decido esto, se va a enojar, se va a molestar conmigo, no le va a parecer bien. Estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que decide cosas bien domésticas, pero contadas en situaciones sociales y también de psicodiagnóstico y de terapia, que toma la decisión de comprarse un vestido. ¿Ya? Un vestido que ella encontró precioso, que estaba bien de precio, y llega a su casa, se pone el vestido, se lo muestra al marido, y el marido le dice, ¿cómo pudiste comprarte esa cosa tan fea? Sácatela inmediatamente. ¿Ah? Entonces, bueno, de ahí para adelante uno dice, a ver, voy a tener que ir con él a comprarme ropa, o llevo algo y se lo muestro y le pregunto si le gusta y después lo cambio si no le gusta. ¿Ya? Tienen, los que se relacionan con narcisistas tienen límites débiles hacia los demás y los complacen en exceso. Es como para mantenerlos tranquilos, para que no se frustren, para que no surja la ira narcisista o bien la herida narcisista. ¿Ya? Los que se relacionan con narcisistas presentan síntomas de abstinencia. ¿Ya? Hay una codependencia y hay un miedo patológico a la soledad que nos lleva, voy a decir en plural, a tolerar muchas cosas que otra persona no toleraría. Se experimenta ansiedad, sobre todo una ansiedad anticipatoria, un poco en la línea de lo que les decía, qué es lo que va a pasar. ¿Ya? Habitualmente cuando uno se relaciona con un narcisista es porque uno tiene una baja autoestima y en varias áreas o en algunas, pero marcadas, porque el otro, el narciso, a uno le da, le comparte de alguna manera en esta codependencia la autoestima grandiosa. Podemos presentar comportamientos autodestructivos y en algunas personas aparecen como reacciones al desamor. Solemos tener rasgos perfeccionistas, hipervigilantes y ser prolijos de manera muy obsesiva y miedo a no ser suficiente, miedo como de estar siempre al debe, de no completar las expectativas del otro. Lo que se ha estudiado, pero no me parece que es siempre así, es que muchas veces las parejas de una persona con un trastorno de personalidad narcisista suele ser alguien con un trastorno de personalidad depresivo, o una persona con características depresivas, pero desde la personalidad. El trastorno de personalidad depresivo ya no existe en el DSM, se eliminó creo que en el DSM-3, pero desde la mirada psicoanalítica se sigue considerando un trastorno de personalidad. Entonces, el narciso con la depresiva, como una colusión prácticamente.
Cuando hablamos de narcisismo, vamos a hablar del narcisismo adulto, del narcisismo infantil y del narcisismo patológico. ¿Ya? El narcisismo adulto tiene que ver con los logros que uno tiene en la vida real, en distintas áreas, y que concuerdan con las expectativas que uno tiene respecto a sí mismo, especialmente en lo que desde el psicoanálisis se llama el superyo y específicamente el ideal del yo. Todos tenemos un ideal, mayor o menor, y cuando hacemos algo, tenemos un logro en el mundo real, nos sentimos muy satisfechos a partir de este ideal cumplido. El narcisismo infantil, el narcisismo es una etapa propia del desarrollo, y principalmente el narcisismo infantil tiene que ver alrededor de los 2 años como etapa, y tiene que ver con la chochera de la madre o del padre o de ambos. En este niño que Freud, por este niño que Freud llama His Majesty the Baby, o sea, su majestad el bebé. Y está el narcisismo patológico, que es lo que nos compete en este seminario y sobre todo en el próximo, del 14 y 15 de octubre, que podríamos, así como estábamos hablando del ideal del yo, en el narcisismo patológico el yo es el ideal del yo, o sea, yo soy mi propio ideal. No son instancias separadas, no hay un gap, una brecha entre lo que yo soy y lo que yo quiero ser, sino que yo soy lo que quiero ser. Y eso es una manera muy simple de explicar el narcisismo patológico. Ahora ya les adelanté que dentro del psicoanálisis Freud fue quien acuñó este término, y él le da los créditos a Necke, y Necke describió el narcisismo como una perversión sexual. Pero por otra parte, Havelock Ellis, otro psicólogo, consideró que el narcisismo era una actitud psicológica. Entonces está como esta doble concepción o doble vertiente de la concepción del narcisismo, que por una parte es una perversión sexual, pero también es una actitud psicológica, que es lo que nos interesa básicamente desde los trastornos de personalidad narcisista. Freud establece 2 tipos de narcisismo, y esto es un tema extremadamente discutido en el psicoanálisis. Yo se los doy porque me pareció interesante, pero no tienen por qué casarse con uno o con el otro. Hay muchos psicoanalistas, hay clínicos que plantean que el narcisismo primario no existe. El narcisismo primario es anobjetal, o sea, es sin objetos, sin otros, y correspondería, por ejemplo, al estado intrauterino, que es un estado de placer, de no necesidad, en ese sentido, en que no hay que pedir nada, no se siente la falta, se es alimentado sin hacer ningún esfuerzo, etc. También el narcisismo primario estaría en el autoerotismo, en el tomarse a sí mismo por objeto. Pero el autoerotismo también tiene que ver con la sensación de placer en el propio cuerpo. Corresponde al narcisismo primario las primeras semanas de vida. ¿Por qué? Porque el bebé piensa que él, con la figura materna o él o la cuidadora principal, son una unidad, son una mismidad, y que después de a poco se va reconociendo la diferencia con el objeto. Un ejemplo frecuente que doy en esto es que es muy importante cuando los niños ya tienen un poquito de fuerza en las manos, a los 5 o 6 meses, tiran el pelo de uno, hay que decirles, ¡ouch! Me dolió, porque ese tipo de intervenciones de la mamá o de los cuidadores conlleva a la diferenciación entre el yo y el otro. Y también plantea Freud que el narcisismo primario está en la esquizofrenia, en el sentido de que hay un apartamiento completo de la realidad. El narcisismo secundario, llamado narcisismo objetal,
parte siendo una fase evolutiva, que ya les planteé. El narcisismo secundario es lo que lleva a la configuración del yo. Freud, justamente en este artículo Introducción al narcisismo, plantea que para que se configure el yo, tiene que pasar algo antes. Y esa experiencia o vivencia es el narcisismo. El narcisismo le da unidad a la mente para que se configure el yo, que estás pensando que en realidad eh, la mente se configura parcialmente, internamente desde el narcisismo. El narcisismo secundario está en la elección de objeto, en el enamoramiento. Es un estado de un narcisismo tremendo, de la idealización del otro, de la idealización de la relación, y todo el mundo aparece luminoso y lleno de flores y esperanza. Y también en la hipocondria, porque en la hipocondria el narcisismo es puesto de vuelta sobre el propio cuerpo. Características del narcisismo patológico, sin entrar en mayores detalles de los diagnósticos que vamos a ver en el seminario, que supongo que ya están al tanto de que vamos a ver el narcisismo, el trastorno de personalidad narcisista en distintas variantes, en la variante grandiosa, en la variante hipervigilante o inhibida o de piel fina. Vamos a ver el narcisismo maligno y vamos a ver el narcisismo con rasgos antisociales. Y lo vamos a ver en niños, en adultos y en adolescentes. Ya, los narcisos patológicos tienen un amplio rango de efectividad social. Su funcionamiento suele ser superficial, y la idea es tener pocos problemas, es como no complicarse la vida porque eso puede ser esfuerzo. ¿Ya? Son tremendamente autorreferentes en la relación con otro. Cuando uno está con una personalidad narcisista es muy difícil entablar un diálogo. Básicamente ellos hacen discursos respecto a sus logros, a sus maravillas, lo maravillosos que son, y no preguntan. Es prácticamente un monólogo, no les interesa conocernos, para nada. Tienen una necesidad excesiva de ser amados y admirados, lo importante acá es lo excesivo, porque todos necesitamos amor y admiración. Y hay una contradicción que es básica en este trastorno, y que está entre este concepto grandioso respecto a sí mismo y los sentimientos de inferioridad, que generalmente este sí mismo grandioso esconde, tapa la inferioridad, los sentimientos de inferioridad que en algún momento pueden aparecer. Y ahí vuelvo a lo que planteaba en un comienzo, al analizar el mito de Narciso, es como lo extraordinario y lo perfecto va tapando la sombra. Y surge la sombra en determinado momento. Necesitan un tributo excesivo de los otros. Estoy pensando en alguien que todo el tiempo está diciendo las cosas que hizo en la vida cotidiana, que le dice a su pareja, lavé los platos, hice la cama, hice el aseo, poco como uno podría pensar que está haciendo un reporte, pero básicamente está buscando la valoración del otro por estas cosas chicas en la cotidianidad. La vida emocional de los narcisos suele ser superficial, no hay un concepto integrado de los otros, funcionan a nivel de organización estructural, considerando a Otto Kernberg, en una organización limítrofe. ¿Ya? El narcisismo, si cruzamos las organizaciones de personalidad de Kernberg, neurótico, limítrofe y psicótico, el trastorno de personalidad narcisista se da solo a nivel limítrofe y a nivel psicótico.
A nivel neurótico, lo que encontramos son rasgos narcisistas, defensas narcisistas, y el narcisismo normal, porque todos tenemos que querernos un poco para poder funcionar. Son poco empáticos y los mecanismos de defensa que utilizan están basados en la escisión, y lo que los mueve es la envidia. Estoy pensando ahí en el cuento de la Blancanieves, ¿sí? En que la bruja, la madrastra, se mira en el espejo y le pregunta, espejo de nuevo, reflejo, le pregunta quién es la más linda de todo este reino. Y le manda la manzana envenenada a Blancanieves para matarla por envidia. ¿Cómo consultan los narcisos? Muchas veces no consultan, o sea, lo habitual es que no consulten, a menos de que se los pida la pareja, la familia cercana, o algún jefe en el trabajo, y también estoy pensando en un protocolo que probablemente vamos a ver después en el seminario, en una chica que cursaba 6º año de medicina, estaba haciendo su internado, y la supervisora de uno de los internados, una doctora, le dijo que fuera al psicólogo. Esta chica se las nombro porque en su exposición ella no era narcisa grandiosa. Lo que ella presenciaba era un narcisismo hipervigilante, pero este deseo de éxito y de logro no le permitía desempeñarse bien en la atención de los pacientes. Otro ejemplo es, les puse obviamente nombres, edades, todo cambiado, Pedro, de 32 años, con enseñanza básica completa, que trabaja como constructor y conductor, está cesante, vive junto a su esposa que tiene 30 años y con ella tiene 2 hijos de 11 y 6 años. Y también tiene un hijo de la pareja anterior que tiene 12 años al momento de consultar. Y su motivo de consulta es: no sé qué hacer, le tengo mucha rabia a mi padre porque no valora todo lo que he hecho por él. Nada más que decir. Y otra situación que pasa mucho con los padres cuando uno ve adolescentes o niños hoy en día, porque hace 30 años atrás los papás consultaban, llevaban a su hijo a un psicodiagnóstico, a una psicoterapia, desde la culpa, ¿ya? Y le decían a uno, ¿qué hice yo que mi hijo está así? ¿Qué puedo hacer distinto para que mi hijo mejore? En cambio, hoy en día llegan a la consulta y depositan a los niños o a los adolescentes, y la petición es, entréguemelo, no dicen así, quiero que Juanito vuelva a ser el niño de antes. Entonces, es como, trabaje con él y entréguemelo tal como era. Y esta petición suele aparecer también en la pubertad. Entonces ahí estos papás narcisistas no hacen un reconocimiento de los cambios propios del desarrollo, que un puber ya se empieza a poner más rebelde, porque es parte de la etapa que está viviendo. Este es el dibujo libre de una chica que tiene 10 años, que la madre la lleva a consultar porque no hace las tareas, porque no obedece bien, porque está como un poquito rebelde, diría yo, a pesar de que es una chica de 10 años, sí, estaba rebelde. Y ella lo que dibuja acá, en este dibujo libre, ojo que el dibujo libre habitualmente se considera que da cuenta de las fantasías de enfermedad, de las fantasías y de las fantasías de curación. Que no siempre es así, pero muchas veces depende de lo que pinten, de lo que dibujen y de lo que digan frente al dibujo, suele ser así. Entonces ella hace este dibujo espontáneamente y cuenta que se trata de una ballena orca
que está nadando en una isla donde va a encontrar un tesoro. Acá está la isla y ese es el tesoro. Y como ustedes ven, la ballena tiene una corona sobre la cabeza. ¿Mm? Interpretación es que esta ballena orca podría estar representando la rabia que ella tiene con su mamá, porque su mamá es una mamá ausente, trabajólica, que no la ve. O sea, las quejas de la mamá, uno dice, a ver, pero ¿de dónde vienen, cierto? ¿Qué espera esta mamá que no está, o sea, llega cuando las niñitas están durmiendo? Entonces pensemos en la rabia, pero en la fantasía de que va a llegar a una isla en que hay un tesoro. Y eso podría ser su fantasía de curación. Pero en ese camino, la corona, podríamos interpretarla como defensas narcisistas, ¿ya? Una defensa narcisista, dicho muy en simple, es como poder decirse a sí mismo, yo solo, yo puedo. Yo no dependo de otros. ¿Por qué esta chica tiene que defenderse narcisísticamente? Porque ella no tiene una sana dependencia con su figura materna. Ah, bueno, se supone que ustedes saben de psicodiagnóstico y de test proyectivo. Eh, Estamos en el test de Rorschach, en la lámina 1, que es la lámina en que habitualmente se ve un pájaro, una máscara, un murciélago también. Y esto es un hombre de 30 años que dice, es una mancha, reflejo de un espejo, un ángel, caricatura de conejo. Me llamó poco la atención esta figura. La verdad es que sí, la gira hace. Bueno, alcanzo a leer por el... Espérenme, a ver si puedo... Perdonen, pero... Leo la lámina. Ya, no, ya me las arreglé, Leticia, muchas Ay, gracias. ¿Sí? La verdad es que no le encuentro sentido a la figura, él mira con la cabeza hacia abajo, me llama la atención los colores, la toma y dice, no es igual a la otra, no es un espejo reflejo, es un trabajo con molde. La toma de nuevo y dice, no son iguales, es un molde de pintura. Se le pregunta por el reflejo de espejo y dice, ay, no me haga esa pregunta. No sé, se me vinieron a la cabeza, son memorias guardadas. Si uno lo ve, ve esa imagen. Y claramente el espejo está en la línea central. Se le pregunta por el ángel y dice por la similitud. Aquí están las alas, el cuerpo, las manitos, pero le falta la cabeza. Se le pregunta por la caricatura de conejo y dice, es una sombra de conejo. Ahí están las orejas y ahí abajo están los cachetes del conejo. Rápidamente, los elementos que dan cuenta de narcisismo en esta respuesta tienen que ver con la presencia del reflejo y del espejo. Parte de los indicadores de narcisismo en los fenómenos especiales son las respuestas de reflejo o de espejo, ¿sí? Especialmente las de espejo, aún más que las de reflejo. Y el ángel también es una respuesta que da cuenta de un ser idealizado, un ser que no necesita nada, un ser que no tiene necesidades ni de comer, ni de ir al baño, ni de dormir, ni de nada. Y es un ideal. Entonces, la falta de necesidad tiene que ver con negar la dependencia, que es una dinámica muy frecuente en los narcisistas. Ojo que uno nunca hace un diagnóstico a partir de una respuesta a una lámina, ni ante dos indicadores como es un fenómeno especial y un contenido. Esta misma persona en la lámina 5 del Rorschach, que es la lámina del murciélago,
Dice, una mariposa, polilla. Las alas no parecen ser de mariposa. Podría ser perfectamente una polilla. Mira, gira la cabeza. Antenitas de polilla, cabeza, alas, no sé si tienen patas. Y se le pregunta por la polilla y dice por las alas y las antenas. Y se le pregunta por la mariposa y dice, no, no es porque tiene alas más anchas, más redonditas. ¿Ya? Esta lámina, que en realidad la mariposa es la respuesta esperada, junto con murciélago, se las presento porque la mariposa podría estar mostrando el lado A del narcisismo, el lado bonito, el lado frágil, el lado idealizado, estilizado, primaveral, diría yo también en términos de los colores. Y por otro lado aparece el polo desvalorizado a partir de la polilla. Las polillas son grises, son feas, han sido por años plagas y nos molestan a todos. Por eso elegí esta respuesta. El test de relaciones objetales de Philipson, voy a leer, estoy pensando, ¿saben? Denme un momento y voy a buscar las láminas para mostrárselas, porque así no tiene sentido. ¿Así? Espera un poquito. Ya, les pido disculpas. Eso estaba fuera de... Les pido disculpas por la interrupción, pero me parece que es importante que sí puedan ver las láminas. La primera lámina que seleccioné es esta. A ver, ahí, espero que la alcancen a ver, que es la tercera que se administra, que está denominada como C3, porque aparecen tres figuras, aparece una acá en el verger, una de pie y una acá atrás, ¿sí? Y porque la C es porque es una lámina con color. Entonces aquí dice, qué curioso, esto es un bar café. No, 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 una sala de lectura. Voy a reformular. Antes estaban sentados en una mesa de té, solos conversando, y allí una tercera persona que no se ve, una especie de estrado, y la cuarta persona entra y después la tesis, y después expone la tesis en la sala de lectura y habla con la persona del estrado, y habla con esta otra persona y termina en que entrega su libro a leer. ¿Ya? En esta historia, ¿qué es lo importante? Las historias de bar son historias que se dan en protocolos psicopáticos, así que aquí estamos pensando que hay algún rasgo psicopático. Pero él lo niega rápidamente, ¿cierto? Dice que es una mesa de té, ¿ya? O una sala de lectura. Entonces le baja el perfil y oculta el rasgo psicopático, o intenta hacerlo. Y cuando empieza a hablar de la persona del estrado y habla con esta persona y termina que entrega su libro a leer, está claramente dando cuenta de que hay alguien superior, ¿ya?
que está presentando su tesis y que él puede hablar con esta persona superior, pero ojo que los dos lados son aspectos del sí mismo, el que está arriba del estrado y el que se le acerca y el que recibe el libro. ¿Mm? Como ven, aquí hay un vínculo, yo diría más bien utilitario, ¿cierto? Porque no hay ningún afecto detrás de esto, de ese vínculo. Hay un vínculo ocasional, además. La segunda lámina que elegí para hoy es esta, que es la CG7, color, grupo y se administra en el lugar número 7. Y dice, esta es una piscina, tapa la esquina de la lámina, tapa esta esquina, la de la sombra arriba, ¿cierto? Y dice, por acá ya, es una escalera, vuelve a tapar con la mano y con la lámina se va a hacer cargo de la historia de la... Perdonen, esto está súper enredado, voy a tratar de leer la pura historia, es que está mezclado. Esta es una piscina, ya, es una escalera. Es la historia de una piscina pública en que hay una competencia de natación y están victoriando a sus atletas. La persona parada se refleja, es el reflejo en el agua del entrenador, ¿ya? Y la foto termina cuando dan la partida y la carrera empieza acá y aquí hay un escalón, una escalera bajando a alguien y felicita por el logro que registró. Me recordó cuando yo daba exámenes en la universidad. O sea, aquí hay dos historias en paralelo que entremezcla, que nos separa, que también lo podríamos pensar como desde la omnipotencia, desde el no poder soltar, diferenciar. Las dos historias son una sola cosa. En la primera historia, esta es la piscina, este es el reflejo del entrenador, y este es el público que lo está vitoreando, o sea, alentando a estos nadadores, no, dice a sus atletas, perdón. Claro, pero ahí sí, atletas, nadadores. Está la idea del reflejo, por un lado, ¿ya? Y está la idea del apoyo, de la admiración de sus fans, voy a decir. Y la otra historia es la historia de una escalera, ¿cierto? Donde aquí arriba va bajando alguien y lo felicitan por el logro, ¿ya? Y se acordó de cuando él daba examen en la universidad. O sea, él sería el que está bajando y los demás lo estarían felicitando por su logro. La tercera lámina que escogí es la A38, serie A, 3 personas, número 8, y que representaría la relación del hijo con los padres, sobre todo en los adolescentes. Este hombre ya no es adolescente, pero ojo con la historia. Dice, esta es difícil. Sóplase. Es la sala de espera de un servicio público. Son 3 que no están interactuando, ni siquiera se miran. Podría terminar. Uno se va de la sala de espera, ¿ya? O sea, no hay ningún vínculo, son todos iguales, no hay un reconocimiento de la superioridad de alguno de estos que puede estar puesta acá o puede estar en la pareja, ¿ya? Son todos iguales y sin contacto. Y casi, o sea, la escena es una escena que uno pensaría es una escena aburrida. Algo pasó acá. Ya. Un desiderativo de un hombre de 48 años, es el test de los deseos, ¿eh? Espero que lo conozcan. Lo voy a leer rápido porque ya estamos prácticamente en el tiempo. Su primera elección desiderativa es un ave, como cuál, un águila. ¿Por qué? Vuelan alto, representan la libertad, el poder, del cielo, el poder ver desde arriba los paisajes. Su segunda elección es el mar, por la inmensidad y por la profundidad.
La tercera elección es un árbol, ¿cuál? Un cedro. Es un árbol grande, como yo. Me gustaría llegar a cumplir milenios que un cedro puede llegar a cumplir. Por su aroma, su madera preciada, son elegantes y bonitos. Las negativas, un animal doméstico, es que son criados para ser comidos para otros, nacen criados para ser comidos. El desierto es que son feos, no hay frutos, sin vida, algo muerto y triste. La verdura es que la verdura dura poco, es fácil que se eche a perder, se la comen los bichos y nacen y mueren, es que su existencia es muy corta, van para la olla. Ya. Breve análisis, el águila en sí es un símbolo narcisista. Piensen en los emblemas de las águilas, el nazismo, el águila de dos cabezas. En muchos escudos, en muchos países están las águilas, y el dólar norteamericano tiene un águila. Además, la libertad absoluta, diríamos, no lo dice así, el ver desde arriba, desde la distancia, ¿sí? El mar, que también es como inconmensurable, digámoslo así, y él dice, por la inmensidad y por la profundidad. Y el árbol, el cedro, es un tipo de pino, no sé si lo conocen, pino digo yo, no sé si se clasifican entre ellos, pero se ve como un pino, y que es un árbol muy longevo. Uy, dice cerdo y no cedro, perdón, qué atroz, son cosas que pasan. Ya, y quiere cumplir milenios, miles de años. ¿Ya? Y después está la madera preciada. En las negativas, los animales domésticos que son criados para ser comidos. Ahí yo diría que está la idea de ser utilizado, ¿ya? Me crían para que me coman. ¿Mm? Y también las ansiedades de muerte. ¿Ya? Que esto es lo que él teme. Acuérdense que las positivas son como él se defiende narcisísticamente. ¿Y qué teme? Que lo usen. Después el desierto, lo muerto y lo triste. ¿Mm? Y la verdura también está esta idea de echarse a perder, de ser comida, de ser destruida. ¿Mm? Y la existencia corta, que es todo lo contrario de lo que también implica el uso. La existencia corta es todo lo contrario del cedro y también del mar, aunque no lo dice. Eso, ¿ya? Entonces, en breve, ¿qué es lo que vamos a ver en el seminario el 14 y 15 de octubre? Vamos a ver las defensas narcisistas, los rasgos narcisistas, el trastorno narcisista de la personalidad, el grandioso, el inhibido, vamos a ver el narcisismo maligno, los narcisistas o el trastorno de personalidad narcisista con rasgos antisociales, y los indicadores en niños, adolescentes y adultos, y vamos a ver protocolos. Ahí no les voy a dar más información por el momento, suspenso. Y también vamos a ver los diagnósticos diferenciales que hay que hacer en relación al trastorno de personalidad narcisista. Por ejemplo, las defensas narcisistas, porque las defensas narcisistas aparecen muchas veces en una situación, voy a decir, puntual, ¿ya? Y frecuentemente se confunden con un trastorno de personalidad narcisista. Las defensas narcisistas, estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que es engañada por su pareja y que se defiende narcisísticamente, diciéndose a sí misma, yo no lo necesito, devaluándolo, ¿sí? Sintiéndose omnipotente, que está sobre él moralmente, éticamente, uy, perdón, etcétera. También vamos a ver el diagnóstico diferencial de la personalidad narcisista con la obsesiva. Acuérdense que ambos comparten, por dar un ejemplo, el perfeccionismo. También con el trastorno de la personalidad histriónico, porque los
narcisistas también tienen un aspecto muy seductor, una forma de relacionarse con los otros, y muchas veces el trastorno de personalidad crónico también comparte rasgos narcisistas. Y por último, el trastorno de la personalidad antisocial, en que el trastorno de personalidad narcisista podría tener aspectos antisociales en la medida que se trata de una persona parasitaria. Estoy pensando en alguien de 35, 40 años, que sigue viviendo en la casa de los padres, que tiene su trabajo, que junta su plata para viajar y pasarlo bien, y que los padres lo mantienen. Sin él no contribuye en nada a la mantención familiar, no paga ni una cuenta. Bueno, vamos a revisar las conceptualizaciones del narcisismo de distintos autores. Vamos a partir con Freud, vamos a seguir con Kohut, de la psicología del sí mismo, con Otto Kender, con André Grimm, que representa la escuela francesa, con Herbert Rosenfeld, que es la escuela post-kleiniana, y con Bleichmar, que es un psicoanalista argentino que también hace grandes contribuciones al tema. Está ambicioso. Voy a intentar de simplificarlo lo más posible, pero son todos modelos distintos respecto al narcisismo, y es importante conocer distintos modelos teóricos y clínicos para poder ayudarle mejor a un paciente, porque hay pacientes que se comprenden mucho mejor desde el modelo de Kohut que desde el modelo de Kender, por ejemplo. Y también vamos a ver, como les decía, vamos a ver hoy me mutearon. Vamos a ver los indicadores de test y se los voy a subir también para tener los indicadores de test del trastorno narcisista de personalidad, del trastorno del narcisismo maligno, en el Rorschach, en el Philipson, en el desiderativo también, para que tengan material de trabajo. Ya, y esto es Oscar Wilde, que dice: amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Si eso no es narcisismo, no sé lo que puede ser. Bueno, y muchas gracias por su presencia y la escucha. Preguntas, comentarios. María José, Yo quiero dale. hacer un poco. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Yo quiero consultar qué relación existe entre una persona que ha tenido un apego ambivalente o desorganizado con la propensión o no a vincularse con personas narcisistas. A ver, para empezar, el narcisista no es un apego, el narcisista en sí no tiene un apego seguro, ¿sí? Claramente. Y yo diría que cualquiera de los distintos tipos de, una persona con cualquiera de los distintos tipos de apego se podría relacionar o entrar en una relación con un narcisista, ¿ya? Pero indudablemente en el apego ambivalente va a haber una mayor probabilidad. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Qué más? Aline, Yo agradezco. perdona, perdonen, espérame un poquito. El curso, el 14-15, no tiene un enfoque de género. Tendremos acceso a la información. Hay una mini entrevista que hizo la periodista de ADIPA. La terapia más adecuada depende del modelo desde el cual comprendas mejor al paciente. Te agradezco, muy clara, muy claro todo, así que muchas gracias por la claridad, la precisión, muy buena tu presentación.
Gracias, Tamara. Pero habían más preguntas. Yo, Cristina Niñir, quiero agradecerle igual por su presentación, me gustó bastante, así que eso solamente felicitarla. Muy buena su clase. Muchas gracias, Cristina. ¿Quién más? Ana Sofía. Hola, bueno, primero que todo agradecerle, me encantó su exposición y lo otro quería consultar por ahora el tema que está como tan de moda del amor propio por redes sociales. ¿En Sí, qué punto pues. influirá, cierto, en estas futuras generaciones si incrementarán en los diagnósticos? ¿Qué usted visualiza como para adelante? Sé que las redes sociales son parte del contexto en el cual también se desarrolla el narcisismo. ¿Ah? Todo el mundo sube fotos a cada rato de sí mismo, las selfies, suben fotos de lo que están comiendo en ese minuto, del emplatado de lo que están comiendo. O sea, hay una cosa de inmediatez también y de exhibicionismo tremendo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Había una pregunta ahí, profe, que decía, ¿de qué edad se puede diagnosticar el narcisismo? Ya, bueno, según el DSM-5, no antes de los 18 años. Sin embargo, en lo personal, desde la clínica, el narcisismo se puede diagnosticar muy tempranamente. Muy tempranamente, estoy hablando de los 7 años hacia arriba. ¿Ya? Y Gracias. era un caso de un niño con un narcisismo. Tuata, es que se me Una suena consulta. el chat. ¿Cómo? Buenas noches, una consulta. En relación con lo que estaba explicando recién de cuándo se puede dar un diagnóstico, también tiene que ver con las conductas que va presentando, por ejemplo, como la agresividad que va expresando, el cómo va tratando, por ejemplo, los juguetes, cuando ya es un niño, los juguetes, cómo se relaciona con los amigos. Ese entorno también puede mostrar una parte de un futuro narcisista. Los juguetes no los vinculo propiamente tal. ¿Ah? A menos de que sean juegos o juguetes que representen como la omnipotencia, la grandiosidad, muchos superhéroes, pero no necesariamente porque todos los niños juegan con los superhéroes, ¿cierto? Sí, en los vínculos con los demás, desde la madre, el padre, el cuidador principal, hasta los compañeros también de curso. Había antes, perdonen, había antes una pregunta sobre las madres narcisistas. Habitualmente los hijos narcisistas tienen padres narcisistas, padre y madre, me refiero a los dos. ¿Ya? Los que tienen preguntas saben que díganlas, hay 99 chats, entonces desmutéense y díganlo. ¿Profe? Hola. Oh, Javiera. perdón. Sí, no, sí, Ya, dale cortito. así nomás. Es que respecto a lo que recién decía de que se puede como, entre comillas, diagnosticar a un niño de 7 años con un trastorno narcisista, me gustaría saber como qué rasgos se ven en estos niños, porque yo estoy estudiando psicología, entonces como que es muy, siempre todo el rato los profes nos inculcan que no es bueno como hacer estos diagnósticos desde tan pequeños, pero me interesa Sí. mucho saber como cuáles son estos rasgos, como que supongo que son súper marcados, que luego llegan al diagnóstico de un trastorno de personalidad narcisista. Son prácticamente los mismos que en los adultos, ¿sí? La falta de empatía, el uso de los demás, estos sentimientos de grandiosidad que se alternan con una baja autoestima. Ahora, lo que tú dices, efectivamente, es muy mal visto hacer un diagnóstico a tan temprana edad de una alteración como tan grave y de un trastorno de la personalidad. Pero hay algunos clínicos que sugieren, estoy pensando en la Paulina Kenberg, la señora de Otto Kenberg, la primera señora que falleció, que ella plantea que a partir de los 7 años se puede diagnosticar un trastorno de la personalidad, ¿ya? Porque a los
7 años un niño ya tiene su identidad configurada, sabe quién es, sabe quiénes son sus padres, sabe en dónde vive, eh, a qué colegio va, muchas veces se ubica ya en el barrio y puede ir, no, hoy en día ya no va a comprar pan solo porque eso es muy peligroso, pero en esa línea. Hola, A ver, todas las Disculpe, preguntas buenas sobre... tardes. Ya, dale Natalia, dale. No. Ya, disculpe, buenas tardes. Primero que todo, darle las gracias. Ha sido como súper clara con los temas, no queda como nada al aire. Y mi pregunta o, o como historia es que, por ejemplo, yo vi a mi hijo que era desde muy bebé. Él apenas conoció el espejo, por ejemplo. Él desde ese momento en adelante hasta los días de hoy, él se quiere mucho. Él se mira al espejo. Cuando era bebé, él se besaba en el espejo y se acariciaba. En el jardín siempre las tías me contaban que él era más que juguetes espejos, desde muy chiquitito. Le encantaba tomar la papa en el espejo, pero jamás ha tenido así como he escuchado, de que de algo así como por sobre los demás. Muy por el contrario, quizás por eso a lo mejor no se deja dar un diagnóstico cuando son tan chicos, porque así como ha pasado el tiempo, si bien él todavía tiene mucho amor propio, con el tiempo como que va decayendo y como que va dudando. Entonces, eso, ¿cómo se podría mimetizar? O si tiene que ver mucho con el tema de, como decía anteriormente, de que no se les puede diagnosticar antes de. No sé si me di a entender. No, sí te entiendo perfectamente, pero yo pienso que a partir de una conducta como esa no se puede hacer un diagnóstico, ¿sí? De ninguna manera. Ahora, si les parece que el diagnóstico de un trastorno de personalidad narcisista en un niño es un diagnóstico muy pesado, pueden hablar de rasgos narcisistas o de, en observación, desarrollo de un trastorno de personalidad narcisista, ¿sí? Ojo que... perdón, ojo que, ay, ya se me está. Que los niños habitualmente se ven en el espejo de muy pequeñito y no se reconocen, ¿sí? En un estadio posterior se reconocen a sí mismos. ¿Sí? Entonces el espejo en sí tiene importancia. Ya, ¿saben? Yo sé que Catalina dijo que no, pero yo les pediría que sí hablen. Eso, dale Natalia. Sí, hola, ya. es que no alcanzo a leer todos los chats. hola, Dale, hola. Ay, pensé que hay otra ¿sí? persona antes que yo. Hola, Dale tú y después la Katia. ya. ¿Estaba Natalia antes? Yo quisiera hablar también, ¿me escuchan? Ajá. Sí. Sí, Natalia. ¿Se nos perdió la Natalia? Ujú. Yo ya le hice la pregunta, profe. Ya, es que te vi conectada de nuevo. Ya, Katia entonces. Hola, hola, muchas gracias por la instancia, ha sido súper provechosa. Tengo una consulta en relación a la diferenciación, ya como remontándonos a la constitución del sujeto. Quería saber si me puede aclarar la diferencia entre el ideal del yo y el yo ideal, porque en una parte mencionó que en el narcisismo patológico el yo es el ideal del yo. Y ahí me queda una duda entre las dos instancias, entre lo que podría ser la represión originaria y la instancia que viene después, desde el autoerotismo hacia el narcisismo ya más secundario. Solamente la diferenciación es esos dos conceptos. A ver, el super yo contiene, desde la perspectiva psicoanalítica, el ideal del yo. Y el Ujú. yo ideal está contenido en el ideal del yo. El yo ideal es la configuración como más primaria, más primitiva, a partir de la cual se configura el ideal del yo. ¿Sí? Me río yo misma porque es un enredo espantoso decirlo así. Lo vamos a ver en el seminario. ¿Mm? Así como algún ejemplo, por ejemplo, del yo ideal antes del ideal del yo, como el espejo al principio, ¿no? Sí, y también tiene que ver con el vínculo con los padres, Ya. con los ideales de los padres. O sea, estoy pensando, piensen en la
todas las expectativas que hay sobre una guagua ya desde el momento de la concepción. Ahí está, no sé si la conocen, una canción de Pancho Puelma que habla de que será un ingeniero, será arquitecto, dice, será un ingeniero, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Ya? No me acuerdo más en este minuto, pero en esa línea, o sea, todo lo que uno espera. Los papás que esperan que su hijo sea futbolista de grande, entonces le dan ya, apenas camina el niño, pelota todos los días a cierta hora, practican y practican con ellos. Los papás, no, ya me fui más grande, me fui más grande, estoy pensando en los papás, por ejemplo, los tenistas, ¿sí? Que los entrenan ellos mismos muchas veces. O sea, en general los deportistas de élite y los padres. Ya, otra pregunta más que había. Yo quiero hablar. Ya, Sandra ahora y después la voz de hombre que no sé a quién pertenece. Dale, Sandra. Ya, me están escuchando, ¿verdad? Sí, muy bien, Sandra. Ya, bueno, la felicito de verdad, me encantó, pero yo recuerdo que el mito también está muy relacionado con lo que es el eco y por lo general las personas, sobre todo las mujeres, de repente cuando son muy bonitas y están muy ensimismadas y muy pendientes de su belleza, pues la gente se lo dice, por lo general buscan como un eco, ¿no? El que le reafirma que es bonita. Eso ocurre con las parejas, eso ocurre en toda situación con el narciso. Sí, sí, pero en el fondo lo que también se plantea, el eco, la ninfa eco, es la que le da nombre a lo que es el eco. El eco es un sonido que rebota. ¿Sí? Ya. Eso. Ya. Ya, ¿Quién más? La voz de hombre que escuché que no alcancé a ver quién es. Hola, buenas tardes. Jordan. Mi nombre es Jordan. Muy agradecido de la instancia, de la clase que usted nos dio. Mi pregunta iba con respecto a la reflexión que usted hace en torno eh, a este asunto como más social que se da en torno al individualismo, ¿cierto? En un momento dijo también que, bueno, a nivel social se da como esta tendencia a preocuparse desde lo banal, desde la vanidad de uno mismo. Entonces, mi pregunta es cómo podemos diferenciar de estas tendencias sociales hacia potenciar un yo vanidoso, ¿cierto? Un yo individual, de lo que podrían ser estos rasgos ya más patológicos que podemos encontrar. Muchas A gracias. partir de las pruebas proyectivas, Jordan. Por eso vamos a estudiar las pruebas proyectivas, porque muchas veces los narcisistas tienen, desde el narcisismo, una presentación de sí mismo mucho más unificada, porque están catequizados, dirían, desde el amor a sí mismo. Entonces eso les da un mayor sentido de unidad que a un paciente limítrofe. Y en la medida que tienen un mayor sentido de unidad, se manejan para tu matrimonio. Oiga, los preparativos para el matrimonio no nos interesan, por favor. ¿Ya? Entonces se ven como más consistentes, como más integrados que los trastornos de personalidad límite. Y por eso muchas veces las entrevistas no son conclusivas, uno no logra llegar a ese diagnóstico. O a otro diagnóstico. Entonces, desde ahí es muy importante el administrar las pruebas proyectivas, porque es un poco como, piénsenlo como una radiografía, un escáner, que nos da un nivel de profundidad que en las entrevistas no se logra. Muchas gracias, Dale, profe. Caro. Hola, buenas noches. Primero que todo agradecer y bueno, en segundo lugar, mi pregunta es si en el contexto penitenciario una persona narcisista tendería más a la justificación o al alarde del delito. El alarde del delito me parecería muy en la línea del narcisismo maligno, del narcisismo con rasgo psicopático o con la franca psicopatía. Va en esa línea, no como un trastorno de personalidad narcisista. ¿Sí? Hola. Yo tengo una consulta.
Por acá igual. Ya, Pamela, Javier. Pamela, dale. Ya. Raquel o Gisela, en ese orden, acuérdense. Dale, Pamela. Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Un adolescente con Asperger puede desarrollar este trastorno? Son diagnósticos distintos, ¿ya? Un joven con trastornos del espectro autista puede presentar algunos rasgos narcisistas, ¿sí? Pero son trastornos distintos. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ya, ¿quién era después? Javier, dije yo. Sí, yo, profesora. Dale. Muchas gracias. Quería consultarle cuál es la relación entre el narcisismo y la agresión o agresividad, y en particular aquella cosa que se llama agresión egosintónica. Bueno, los narcisistas presentan una agresión egosintónica, y algo de lo que no les alcancé a hablar es la furia narcisista. Los narcisistas, como ellos son tan importantes, por ejemplo, el terapeuta no se puede atrasar ningún minuto en atenderlo, ¿ya? Voy a inventar, los 3 minutos se mandan a cambiar. Y uno como terapeuta se puede atrasar de repente porque le toca un taco o algo así, ¿sí? Y uno espera, y uno como paciente también, espera 5 o 10 minutos, ¿cierto? Pero esto, como se enfurecen porque se sienten heridos, les baja lo que se llama la ira narcisista y se van. Y quizás no vuelven nunca más a la terapia, ¿eh? A ese nivel. Ya, después Gisela, según yo. Hola, muchas gracias por su presentación. Le quería hacer una consulta a nivel como más terapéutico, que yo veo que tiene como un enfoque súper psicoanalítico, entonces no sé si hay algún tipo de técnica en particular que le ayude generalmente con este tipo de casos, o si también lo acompaña con psicofármacos o algún tipo de, o sea, alguna orientación en particular que le ayude harto con estos casos. Ya, yo soy psicóloga, no soy psiquiatra, no puedo recetar ni una aspirina, es lo primero que tengo que aclarar. Segundo, en general, hasta donde a mí me ha tocado ver con psiquiatras con los cuales trabajo en equipo, ellos plantean que los trastornos de personalidad no son medicamentables, ¿ya? A menos que esté pasando por una situación de crisis, un trastorno de personalidad narcisista, una persona con trastorno de personalidad narcisista que se deprima, por ejemplo, un trastorno de la personalidad narcisista que pase por una fase impulsiva, que podría quizás controlarse mejor con alguno de estos tranquilizantes mayores, como la risperidona, la quetiapina, pero como les digo, yo no puedo evaluarlo. ¿Mm? Después, el tratamiento, no vamos a hablar del tratamiento, y efectivamente yo trabajo en una orientación psicoanalítica, orientación, ¿eh? Yo no soy psicoanalista, y me parece que el psicoanálisis hace una gran contribución para el psicodiagnóstico, porque es el modelo que tiene una mirada comprensiva respecto a los psicodinamismos y a las dinámicas subyacentes a las características de personalidad. Sin embargo, eso no implica que necesariamente haya que intervenir desde el psicoanálisis. Acuérdense que también está el psicoanálisis relacional, y como les planteaba, los distintos modelos teóricos, Kohut interviene de una manera muy distinta de lo que lo hace Otto Kent. ¿Sí? Ya, ¿quién más? Vamos, las últimas, voy a anotar esta vez para que no se me vayan. Yo tengo una duda. Profesora, yo. Ya, dale, Adolfo, parte tú. Bueno, quería aportar que para mí el complejo narcisista es un complejo como autoritario, dominativo, que lleva el control, quiere apoderarse de la persona emocional. A ver,
el autoritarismo estaría como en esto de que todos deben estar a mis pies. ¿Mm? Eso, yo diría que esa sería como la expresión del autoritarismo, en el exigir admiración, exigir ser reconocido por logros que muchas veces no son equivalentes. ¿Mm? Eso, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profesora, concordamos. Gracias. Ya, ok. Entonces yo anoté, partamos por Karen. Buenas tardes, profesora. Quería hacer dos consultas. Dale. Una es referente que, bueno, yo soy psicóloga infantil, entonces, por lo que yo tenía entendido, los trastornos de personalidad en niños, como están en desarrollo, lo llamaríamos trastorno del desarrollo de la personalidad. Entonces, mi consulta es la siguiente. Cuando estamos formando, digamos, por ejemplo, un pequeño que está en primera etapa, kinder básico, dijimos que padres narcisistas podían, digamos, desarrollar un niño narcisista. Pero en el caso, por ejemplo, que hubiera una combinación y pusiera, por ejemplo, un padre narcisista pusiera límites de una forma distinta a otra expresión, digamos, una madre, ¿cómo podríamos ver algún rasgo en un niño pequeño? ¿Cómo se podría ver en la formación, me digo yo, cuando van poniendo como corte los padres, como para poder ayudar al niño? Sí, eso puede ser una manera de intervenir, ¿cierto? Pero los padres narcisistas suelen mirar a sus hijos como objetos y suelen tener unas expectativas, pero fuera de toda noción o comprensión sobre sus hijos. Estoy pensando en un chico que tenía 5 años y que en algún minuto le regalaron un micrófono, cosa que es bien habitual, incluso a niños más pequeños. Entonces él cantaba con su micrófono, desafinado como el solo, no importa. Los papás encontraron que él era un rockstar en potencia, así que le compraron una batería completa, le compraron un escenario, ¿ya? Para que él pudiera hacer sus actuaciones. Y ellos encontraban que esto era maravilloso, ¿no? Que es muy distinto a que un niño que le gusta cantar, llevarlo, voy a inventar a clase de canto, o que aprenda a usar un instrumento. ¿Mm? Y en el caso, por ejemplo, que nosotros la consulta nos llegara, por ejemplo, un niño que a mí generalmente me llegan muchos por baja autoestima o cosas así. Si yo notara, por ejemplo, que dentro de los papás hay una estructura narcisista, una forma, algún tip como para poder trabajar con el padre? Porque referente a los niños más pequeños, generalmente trabajamos más con los papás, como para poder encauzar a tratar de ayudar en esa personalidad. Ya, pero un poco en la línea de lo que les decía, que los padres estos tienen que reconocer, para empezar, de que este niño no es una imagen especular de ellos. No es lo que a ellos les hubiera gustado ser en la vida y no han logrado ser, porque esa es otra modalidad de proyecciones narcisistas. Entonces hay que trabajar con eso y trabajar con los rasgos narcisistas de los propios padres. Oye, les voy avisando, estamos absolutamente pasados del tiempo, entonces Disculpe, yo voy profesora, sería como que ver como entonces como la proyección que hace el papá ahí, como trabajar esa parte, Claro, como que el el papá imaginario del papá. tenga una visión de partida que él no es el hijo, o el hijo no es él, ¿sí? Y después que baje las expectativas, ¿sí? Y tratar de que sea empático. Papá con hijo, ejemplo, papá narcisista, hombre de 35 años con un niñito de 3 años, y a él le encantaba al papá salir en bicicleta, y entonces salió una tarde entera con su hijo de 3 años, el chico de 3 pedaleaba, ¿ya? Y salieron toda la tarde. Entonces cuando me cuenta esto, el papá en su sesión de terapia, mi comentario fue, ¿cómo se habrá cansado su hijo? No, me dice, ¿por qué? Bueno, y ahí reconoce, me dice,
Sí, en realidad llegó a la casa y durmió siesta cualquier cantidad de horas. ¿Mm? Pero entonces el reconocimiento de las necesidades del niño, ¿sí? Ya, no es en el orden, pero para terminar van a hablar Montserrat, Víctor, Jocelyn, Juan Pablo, Janet, Ángel y Catalina. Esos son los últimos las últimas preguntas que voy a responder. ¿Ya? Entonces partamos por Montserrat. No están en el orden en que levantaron la mano, pero Montserrat, dale. Profe, mi pregunta es súper simple. ¿Sí? ¿Un narcisista sabe que es narcisista? ¿Lo interioriza? ¿Qué pasa con su No, capacidad de ser en el mundo respecto, por ejemplo, a la falta de empatía? ¿Qué lo moviliza a ir a terapia? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien le dice, oye, ¿sabéis que tú tienes rasgo de personalidad narcisista en algún tipo de pleito? O si él logra integrar aquella información, se siente, puede entender que es narcisista, una persona narcisista. no, no, perdona, ya te voy a responder. Quiero avisarle a Camila de Catalina de Adipa, que están reclamando por el link permanentemente, que no lo han enviado. ¿Sí? Hay muchas personas que se están quejando de eso, así que para que lo puedan ver. No, pues el Narciso encuentra que si le dicen si le hacen algún comentario, ya, ahí está la respuesta de Yelani. El link se entrega cuando termine el seminario, no antes. Ok, gracias. Cuando le hacen un comentario, lo que va a pensar esta persona narcisista es que le tienen envidia. Pues. Eso, que lo están tratando de evaluar, de humillar. ¿Mm? Punto. Ya, Víctor. Hola, ¿qué tal, profesora? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Mire, bueno, en la clínica quería poner un caso en que si me pudiera ayudar con alguna orientación. Este es un chico de 21 años que es futbolista y además está estudiando psicología. Y este chico tiene muchos rasgos narcisistas. Y de hecho lo que he identificado es que es basado en la relación objetal que tiene con la mamá. Él perdió a su papá a muy corta edad y la mamá tiene una relación muy dependiente con él. Y este chico claramente él dice que todos los demás hombres le tienen envidia porque él siempre le da bien con las mujeres, él es el mejor del equipo, y de hecho está estudiando psicología básicamente por eso mismo. Entonces quería saber si me podían ayudar con algunas orientaciones para trabajar este caso. A ver, Víctor, no tenemos el tiempo, por un lado, y por otro lado, este seminario es sobre psicodiagnóstico, no sobre intervenciones terapéuticas. Yo creo que ya. si buscas material vas a encontrar. Lamento, pero es parte Perfecto, de. muchas gracias. Jocelyn. Hola, profesora Marín. Primero presentarme, soy Jocelyn, soy psicóloga en un PDC en Rancagua. Agradecerle su bondad, su serenidad para explicar las clases. Lo contó como un cuento, lo de Narciso. Estaba muy entretenida escuchando. Hice un diplomado en evaluación pericial psicológica. Entonces mi pregunta va dirigida hacia, si uno entiende las cualidades de la lámina 1, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo las percibe el sujeto? Desde un punto de vista como de percepción, ¿sí? ¿Existe alguna lámina específica donde uno pueda como encontrar en términos de la psique, ¿cierto? Hablando como de lo óntico, lo práctico, donde uno pueda como centrar su atención más en aspectos narcisos de la personalidad? A ver, no, voy a tirarme un carril, porque tu pregunta me parece súper interesante, pero nunca la he pensado ni he leído que alguien la ha estudiado. Pero sí estoy relacionando con personas con trastorno de personalidad narcisista, sus respuestas ante la lámina 7, que es la lámina materna en torno al Edipo, y la lámina 9, que es considerada la lámina de la madre más primaria. Y ahí suelen aparecer respuestas, por ejemplo, como de triunfo narcisista, en el caso de la lámina 7, los pulgares en la primera parte, en la parte de arriba. Y en la lámina 9 también, ese tipo de respuestas. O langostas, que las langostas también son narcisistas, porque no comemos langostas todos los días como contenido. Entonces ahí uno pensaría que estas respuestas
estarían dando cuenta, serían de tipo narcisista y estarían dando cuenta de la necesidad de negar la dependencia, por ejemplo. ¿Sí? Muchas gracias por su paciencia. Juan Pablo. Muchas gracias por la exposición. Bueno, quiero ser conciso. Quisiera saber qué tan posible es revertir el narcisismo. Sé que es una pregunta general pensando en los tipos y las resistencias mismo que pueda manifestar el paciente. También es súper interesante esta pregunta. El narcisismo se puede tratar, ¿sí? Tal como decía la colega, en los niños es muy importante trabajar con los padres. También es importante trabajar con el niño. Fíjense que se me van ocurriendo otras cosas con sus preguntas. Estos padres que están todo el tiempo cuidando a los niños, como sobreprotegiéndolos, entonces que no se caiga, que no se tropiece, cuidándolos, sobreprotegiéndolos, como les decía, son padres que no le enseñan, a ver, estos niños terminan siendo bien omnipotentes, porque los padres no les han dado la posibilidad de conocer sus límites, sus limitaciones, incluso físicas, ¿sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí, profesora. Ya. No, sí que no la terminé de contestar, ya me acordé. Mira, por ahí se plantea algunos clínicos que cuando uno hace un diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista en un joven, debiera mandarlo para la casa, no ofrecerle tratamiento, ¿ya? Porque la vida en sí le va a ir enseñando que el narcisismo no es sostenible, ¿ya? Porque la realidad es la realidad, y en el examen de grado se va a sacar un 5 y no el 7 que soñaba, o le van a pasar cosas en la vida, porque la vida en sí, la realidad atenta contra el narcisismo, ¿ya? Entonces, ese es un planteamiento. Y lo otro es que los narcisistas, llegada la edad media, cierta edad, alrededor de los 50, diría yo, empiezan a deprimirse, porque ya no pueden sostener su narcisismo, porque la edad que tienen les va mostrando que le salieron canas, que está llena de arrugas, que es pelado, que no tiene la misma apariencia atractiva de joven, que no es capaz de pensar tan rápido como lo hacía de joven, ni menos jugar tenis al ritmo en que lo hacía. Entonces ahí hay una posibilidad importante de intervenir. Eso. Muchas gracias. Janet, no sé. Buenas noches. Mire, agradecer la instancia porque de verdad yo tengo un hijo con trastorno espectro autismo y hasta hace 3 horas atrás pensaba que mi mamá tenía lo mismo y me acabo de dar cuenta de lo contrario. Y es doloroso. Es doloroso porque he tenido que vivir todo lo que usted ha descrito y mi vida ha sido horrible, horrible por parte de mi madre. Mi madre me ha maltratado toda la vida. Sin embargo, ahora mi madre tiene Alzheimer y tengo que cambiar el chip ese de esa madre que me maltrató. Tengo que tratarla con el cariño y el amor que tal vez a ella no la trataron. No lo entendí hasta este momento lo que le ocurría, porque ella es una persona que se adora, no en el sentido de mirarse al espejo, no en ese sentido, pero ella tiene que andar bien vestida. Una persona que anda mal vestida, una persona no puede ser un profesional y estar con un andrajoso, no puede, porque es profesional. Un profesor tiene que ser un profesor, el profesor no puede andar sucio. Entonces, esto me ha traído sentimientos encontrados. Y sí, en algún momento se describió esto del trastorno de la personalidad, pero no entendía el por qué. ¿Cómo Qué hago bueno, ahora? Janet, que te haya servido. ¿Y cómo hago ahora? Porque ella está en tratamiento por su Alzheimer, pero ¿cómo hago para que tomen en consideración esta situación igual? Porque como lo digo, me acabo de dar cuenta.
Sí, plantea sí, solo como el que lo tratante, pero escuchaba. yo creo que no tiene mucho, o sea, lo que predomina es el Alzheimer y yo creo que es muy difícil poder modificar algo en ese narcisismo. Al revés, probablemente como una manera de suplir, si es que está en esta etapa del Alzheimer en que se dan cuenta de que están perdiendo facultades, probablemente las defensas narcisistas o el narcisismo se aumenta como una manera de suplir estas deficiencias de las que se están dando cuenta. Estoy pensando en un señor de 80 años con Alzheimer que recortaba los diarios todo lo que encontraba como de, no sé, puentes, edificios, construcciones, y a todas le ponía abajo, y también en los libros, hecho por Juan Pérez, hecho por Juan Pérez, ¿ya? Como para, como para poder sostener su narcisismo en la creencia, en la fantasía, ¿cierto?, de que él había hecho muchas cosas. ¿Ya? De hecho, ella manifiesta que está loca, que todo el mundo la trata de loca y nadie Ya, menciona la palabra locura, ya. porque cuando yo Janet, hablo de la perdona que te situación, interrumpa, pero son las 9:45 y me quedan 2 personas más que quieren preguntar. ¿Mm? igual, muchas gracias por todo. Gracias por tu testimonio, Janet. Vamos, Ángela. Buenas noches, profesora. Primero que todo, bien brevemente agradecerle su ponencia muy, muy, muy buena, muy concisa. La verdad es que el tema es bastante interesante, da para mucho y ya quiero que llegue el 14 y 15 rápidamente. Y básicamente voy a ser bien breve para no quitarle más de su tiempo, pero es saber si tiene que ver algo un poco el temperamento con el que cada individuo nace. Yo sé que eso es un componente cierto que puede ser en, no sé, en 15, 10% y el resto del ambiente, pero existe una tendencia a lo mejor que nosotros podamos observar desde el temperamento que es algo genético. Desconozco, lo desconozco completamente, o sea, no te podría responder. ¿Mm? Y no, Ya, profesora. la verdad es que en general uno trabaja con modelos mucho más vinculares, mucho más sobre el vínculo. ¿Mm? Y desconozco la probabilidad de heredabilidad de un trastorno de personalidad antisocial, narcisista, quiero decir. ¿Ah? Porque en otros trastornos se ve, por ejemplo, el trastorno obsesivo, hay cierta tendencia genética al parecer, y también en el trastorno de personalidad antisocial, pero en los demás no lo sé. O sea, en el trastorno de personalidad narcisista no lo sé, lo voy a buscar para el seminario, pero no sé si lo encuentro. ¿Mm? Ya, Muchas Catalina, gracias, la profesora. última, gracias a ti. Catalina se fue, parece. No, acá estoy. Ya, Acá dale. estoy. Mi pregunta va asociada un poco a las personas con personalidades, rasgos narcisistas que tienen adicciones, principalmente alcohol, drogas. Genial tu pregunta. Sí, Así es, súper buena. son potencialmente susceptibles las personas con personalidades narcisistas a las adicciones. Genial tu pregunta, sí, eso también es algo que vamos a ver después en el seminario, pero claramente las personalidades narcisistas tienen una propensión a las adicciones. Estoy pensando sobre todo al alcohol, a la marihuana, a la cocaína, al éxtasis, a ese tipo de drogas, no al tabaquismo. Lo que pasa es que el efecto de la droga y este estado alterado o distinto de conciencia los lleva a sentirse omnipotentes, a que no hay falta, no hay deseo, entonces se sienten como que están en la completud máxima. ¿Mm? Eso. Muchas gracias. Ya. Y muchas gracias también por toda la información. Ya. Oye, les agradezco a todos, especialmente sus preguntas que, como se dieron cuenta, me hacen pensar y me estimulan a seguir aprendiendo. Y nos vemos, los espero el viernes 14 de octubre a las 6 de la tarde. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Bueno, queremos Gracias, agradecer hasta luego. la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Eva María Felbeck por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación les voy a dejar el link nuevamente en el chat, el cual estará disponible para que puedan rellenarlo hasta 2 días luego de esta sesión. Ahora les voy a compartir pantalla para iniciar el sorteo para ver quién será el o la ganadora para el curso que se va a sortear. ¿Después se puede ver de nuevo la grabación? Sí, en la página web. En el Ya, lado gracias. izquierdo está el QR donde también pueden acceder al link de el certificado y en este lado está el sorteo. Ven. Ven. María Bob. ¿Está María Bob? Sí, sí estoy. Ah, qué genial. Gracias. Bueno, te agradecemos por que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca a este curso. Y te comento que el día de mañana te va a hablar la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a Eva María por haber compartido sus conocimientos. Esperamos que tengan excelente inicio de semana y mes. Les esperamos en futuras ocasiones y que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Que tengan muy buena noche. Hola, disculpa que te moleste. Quería hacerte una consulta. Ayer me uní a otro seminario. ¿Aló? ¿Me escucho? Me uní a otro seminario y resulta que se me acabó la batería y no alcancé a ingresar el link. ¿Cómo puedo ingresar al link? Puedes contactar a DIPA. El correo es adipa@sac.cl, si no me equivoco. Ya. Y Hola, ahí puedes disculpa. contactarlo y te pueden ayudar. Sí. Muchas Disculpa, gracias. lo que pasa es que te puedes De nada. conectar por Instagram y ahí te salen los links, todas las historias de los cursos. Por Instagram. Ya, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. En la DIPA. Ya, gracias. Muy interesante. Nos vemos, que estén bien. Adiós.